Mis padres se divorciaron cuando empecé la universidad. Desde mis primeros recuerdos, su relación había sido fría y solo vivíamos como una familia en apariencia. Mi padre, que era popular entre las mujeres, se había casado con mi madre debido a un embarazo no planeado. Su frase favorita era: si no fuera por el bebé, no habría tenido que casarme. Ni siquiera intentaba ocultar sus afectos. En cuanto a mi madre, le resentía haber tenido que dejar la universidad y convertirse en ama de casa debido a su embarazo, como insistieron sus padres. Cada vez que mi padre tenía una aventura, ella lloraba y gritaba, apartándome en el proceso. Así es como crecí emocionalmente desconectada, así que cuando mis padres finalmente se divorciaron, pensé que era lo mejor. Les expliqué que si me daban 4 años de matrícula universitaria y la mitad de mis gastos de vida por adelantado, sería independiente de ahí en adelante. Mi padre se fue para estar con su nueva esposa e hijos, mi madre se fue al extranjero. Ahora tengo 34 años, vivo con mi esposo, que es 4 años mayor que yo, y nuestra hija de 3 años. Mi esposo originalmente era mi colega senior en el trabajo. Dado mi pasado turbulento, no esperaba que nuestra relación durara. Sin embargo, él me trató como a una igual, y por primera vez entendí lo que significaba amar a alguien. Cuando me propuso matrimonio, estaba feliz, pero el miedo ensombreció mi alegría. Sin embargo, su familia rápidamente borró mis preocupaciones. Su familia consiste en sus padres y una hermana que tiene mi edad. Su padre en realidad es su padrastro. Cuando confesé que era probable que ninguno de mis padres asistiera a nuestra boda y que estaba distanciada de ambos lados de mi familia, mi cuñada dijo alegremente: bueno, entonces yo podría llevarte al altar. Mi suegra añadió: las formalidades no importan, lo importante para mí es la felicidad de mi hijo. Así que nos casamos. 3 años después de nuestro matrimonio nació nuestra hija. Durante este tiempo, mi esposo cambió de trabajo y comenzó un negocio con el amigo de mi cuñada. Ahora está muy ocupado como co-CEO de una empresa de viajes. A sugerencia de mi suegra, empecé a ayudar con la contabilidad en la empresa de mi suegro. La empresa fue fundada con su anterior esposa, quien falleció debido a una enfermedad. Sin hijos propios, mi suegro se dedicó por completo a gestionar la empresa como el legado de su difunta esposa. La empresa ha crecido tanto que ahora tiene su propio edificio en Tokio. Como miembro de la familia del presidente, trabajé con diligencia sin aprovecharme de mi posición. Mi suegro me había advertido que levantar un negocio sería un desafío. Así que me encargué de todo en casa, diciéndole a mi esposo: estamos bien, solo cuídate. Él respondía: lo siento, tendré cuidado con mi salud. La empresa creció rápidamente. Mi esposo empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Solíamos visitar a sus padres una vez al mes, pero esas visitas casi se detuvieron. Deseaba que visitara más, especialmente después de enterarme de que mi suegra se había enfermado gravemente. Después de que el padre biológico de mi esposo y mi cuñada muriera en un accidente, su madre los había criado sola mientras dirigía un restaurante. Más tarde se casó con mi suegro. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, ella inmediatamente eligió cuidados paliativos. Mi suegro intentó convencerla de que intentara una cirugía, pero ella finalmente dijo: por favor, déjame decidir cómo pasar mi tiempo restante, y él tuvo que aceptar su decisión. Cuando se lo conté a mi esposo, él solo dijo: si mamá tomó su decisión, ni mi hermana ni yo tenemos derecho a interferir. Pensé que estaba respetando los deseos de su madre, pero se volvió reacio a visitarla durante sus cuidados en casa. Su hermana también lo ignoró. Cada vez que visito con nuestra hija, mi suegra mira detrás de nosotros, claramente buscando si mi esposo ha venido. Me parte el corazón, mi suegro también parece dolido. Cuando nuestra hija dijo inocentemente: papá ya no juega conmigo, mi suegra miró triste y respondió: oh, qué papá tan travieso. Tendrás que regañarlo la próxima vez que lo veas, a mí también me da tristeza. Una noche, mi suegro llamó para decir que la condición de mi suegra había empeorado de repente y que la habían llevado de urgencia al hospital. Rápidamente desperté a nuestra hija y le envié un mensaje a mi esposo, pero no lo leyó. Incluso después de irnos al hospital en taxi, solo estaba mi suegro. Intenté llamar a la empresa, pero solo obtuve el buzón de voz, lo que aumentó mi ansiedad. Luego, el doctor nos informó que mi suegra había fallecido. 2 horas después de regresar a casa con el cuerpo de mi suegra, mi esposo y su hermana finalmente llegaron corriendo. Para entonces, muchos empleados de la empresa de mi suegro ya habían llegado para ayudar y presentar sus respetos.
Todos le dieron miradas frías a mi esposo, quien claramente estaba resacoso, con el pelo desarreglado, y a su hermana con su vestido llamativo. Yo tampoco pude hablarles. Cuando intentaron poner excusas, mi enojado suegro dijo fríamente: «Basta. No quiero gritar frente a tu madre, guarden sus mentiras para ustedes». Intimidados por las miradas de alrededor, se acurrucaron en una esquina de la habitación. Al parecer, mi suegra había arreglado los detalles de su funeral con una funeraria con anticipación. Muchas personas que recibieron la noticia vinieron a presentar sus respetos, mostrando lo bien respetada que era. Durante todo este tiempo, mi esposo y su hermana solo se quedaron ahí, ya sin parecer importarles las miradas de los demás. 10 días después del funeral, en mi día libre, recibí un poco de correo express. El remitente era un bufete de abogados. Dentro había una carta sellada y una nota en el membrete del bufete que decía que enviaban esta carta según lo solicitado por mi suegra para ser entregada a su nuera 10 días después de su muerte. La nota me pedía que la leyera sin que los niños lo supieran e incluía una dirección. Tomando la llave adjunta, me apresuré a la dirección especificada con mi hija. Lo que encontré ahí fue completamente inesperado. Más tarde, el día del servicio conmemorativo y entierro de mi suegra, mi suegro nos pidió a mí, a mi esposo, a su hermana y a nuestra hija que fuéramos a la casa. Mientras estábamos sentados en la sala, mi suegro hizo una llamada telefónica y pronto entraron 2 hombres con traje. Mi esposo, su hermana y él se veían confundidos, pero se animaron cuando los hombres presentaron sus tarjetas de negocios del bufete de abogados. Los abogados se dirigieron a todos nosotros sin previo aviso, diciendo que ahora leerían el testamento de la difunta y añadieron que, por favor, tomáramos nota de que se trataba de un testamento legalmente válido. Los bienes de mi suegra incluían un edificio que había comprado, los derechos del negocio del restaurante y ahorros. Ella quería que los ahorros fueran para mi suegro, mientras que el edificio, los derechos del restaurante y una póliza de seguro de vida de $100,000 irían para mi esposo y su hermana. Los ahorros ascendían a unos $200,000, pero el valor del edificio superaba con creces esa cantidad. Normalmente, los derechos de herencia darían la mitad a mi suegro y la otra mitad se dividiría entre mi esposo y su hermana. Ellos no dejaban de mirar a mi suegro, pero cuando él dijo que no tenía objeciones, se relajaron visiblemente y firmaron el acuerdo de herencia. Cuando pasamos a discutir la distribución de las pertenencias personales de mi suegra, mi cuñada, emocionada por obtener el edificio, dijo: «¿Qué las cosas personales de mamá? ¿Te refieres a antigüedades y kimonos? No quiero esas cosas pasadas de moda». Cuando les pregunté si podía quedarme con ellas para pasarlas a mi hija como recuerdos, estuvieron de acuerdo sin problemas. Como había abogados presentes, les pedí que redactaran un formulario de consentimiento que me permitiera, a mí, una externa, recibir los artículos personales y conseguí las firmas de los 3 miembros de la familia. Mientras mi esposo y su hermana se reían de lo formal que parecía todo esto, los detuve cuando estaban a punto de irse y le presenté los papeles de divorcio a mi esposo. Él se quedó en shock al recibir los papeles de divorcio de mi parte, especialmente en ese contexto. Contraté a un investigador privado y tengo pruebas de tu aventura continua con la amiga de tu hermana, tu socia en el negocio, dije. Mis exigencias son la custodia exclusiva de nuestra hija, una compensación y la manutención infantil pagada en su totalidad. No necesito ninguna división de bienes. Cuando presenté las cifras calculadas de compensación y manutención infantil junto con el acuerdo de divorcio, preparado por mi abogado, de repente se rió y dijo: «Bueno, si lo sabías todo el tiempo, no necesitábamos fingir». Su hermana se unió: «¿Verdad? Eres bastante astuta tú misma». Fue bastante problemático ser cómplice de mi hermano en su aventura. Los dos siguieron riéndose histéricamente por alguna razón. Ignorándolos, el abogado los instó a firmar, lo cual hicieron triunfantes, prometiendo transferir el dinero al día siguiente. Les informé que ya había trasladado objetos importantes de nuestro apartamento a otro lugar y que podían disponer de lo que quedara cuando limpiaran la habitación. Cuando pregunté sobre los derechos de visita para nuestra hija, mi esposo dijo: «Ya que no hay necesidad de ocultarlo más, te lo diré, mi novia está esperando un hijo mío pronto. Así que probablemente sea mejor que le digas adiós a nuestra hija ahora», dijo con una sonrisa burlona. Estaba a punto de explotar de rabia, pero mi suegro sugirió con calma: «Entonces deberíamos añadir eso al acuerdo y obtener sus firmas», lo cual hice. Mi esposo y la hermana de él se levantaron: «Bueno, adiós».
Sé buena y escucha a tu mamá, dijo, agitando la mano mientras se iba sin mirar atrás. Mientras abrazaba a nuestra hija confundida con fuerza, mi suegro me acarició suavemente la cabeza. Después de confirmar que la compensación prometida y la manutención infantil habían sido transferidas, presenté los papeles del divorcio. Cuando estaba a punto de alquilar un apartamento para mi hija y para mí, mi suegro dijo, aunque ya no tenemos lazos legales, ¿te gustaría vivir aquí conmigo? No tendrías que pagar alquiler. De hecho, esto minimizaría el estrés y los cambios ambientales para nuestra hija. Aunque dudé en imponer mi presencia, acordamos que yo me encargaría de las tareas del hogar en lugar de pagar alquiler. Mi hija está encantada de vivir con su querido abuelo, y mi suegro sonríe, diciendo, estoy seguro de que mi esposa está feliz en algún lugar, escuchando las risas de nuestra nieta en esta casa. A veces siento la presencia de mi suegra velando por nosotros. Mientras tanto, mi exmarido y mi excuñada vendieron rápidamente los derechos de gestión del restaurante a los respectivos gerentes de las tiendas y esperaban ansiosamente la transferencia del título del edificio. Sin embargo, cuando iniciaron el proceso, descubrieron que el edificio tenía una hipoteca rotativa, que mi difunta suegra había utilizado para asegurar fondos para la expansión del negocio. Además, el acreedor actual no era el banco original, sino una sospechosa compañía financiera. Mi suegra había dejado de hacer los pagos unos 6 meses antes de su muerte. Si querían vender el edificio como habían planeado, tendrían que negociar los términos de pago con la compañía financiera y completar procedimientos complejos. Su empresa de viajes, que parecía exitosa, en realidad operaba con pérdidas debido a la gestión financiera laxa de los ejecutivos. No podían conseguir los fondos necesarios. Cuando los prestamistas, estafadores y desarrolladores inmobiliarios agresivos comenzaron a rondar, mi exmarido y su hermana perdieron sus derechos sobre el edificio, y su empresa de viajes quebró. Su novia lo abandonó, el dinero del seguro de vida de $100,000 se usó inmediatamente para pagar préstamos por el acuerdo de divorcio y la manutención de los hijos, y terminaron sin nada. No menos que nada estaban en deuda. Rechazados por todos y caídos en desgracia, vinieron a esta casa buscando ayuda de mi suegro. Sin embargo, mi suegro les dijo, nunca te adopté legalmente y nuestra conexión terminó cuando murió mi esposa. No estamos relacionados, así que no vuelvas, yo añadí, somos extraños y ahora que estamos divorciados. Renunciaste a tus derechos de visita como su padre, así que no tenemos nada que ver contigo. Se veían desesperados. Aún así, su hermana insistió diciendo, entonces devuelve las cosas de mamá que te llevaste. Al menos podríamos venderlas por algo. Cuando las saqué y les dije que tomaran lo que quisieran, empezaron a agarrar cosas con avidez. Les mostré también el álbum de estampillas de mi suegra, pero dijeron, no queremos esas cosas infantiles, y se fueron con las otras pertenencias de ella. En realidad, los objetos más valiosos eran las estampillas de ese álbum. Siguiendo el memo y el álbum, encontré una unidad de almacenamiento. Usando la llave, la abrí y encontré una pequeña caja de dinero que contenía evidencia de la aventura de mi exmarido de la compañía de investigación, una estampilla y una carta larga. Mi suegra escribió que cuando se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, su primera preocupación fue por mi hija y por mí, que no teníamos a dónde más acudir. Además, no puedo perdonar la traición de mis hijos. Mi difunto esposo, su padre, tuvo repetidamente aventuras y lloré innumerables veces por eso, escribió. Que mis hijos hicieran lo mismo que su padre, sabiendo cuánto me dolía. Ella arregló transferir sus activos a mí y a mi hija después de su muerte, mientras simultáneamente se vengaba de sus hijos al establecer una hipoteca con una compañía de finanzas notoriamente predatoria. Usó ese dinero para ganar una subasta por una estampilla rara codiciada por coleccionistas de todo el mundo. Deliberadamente dejó de pagar el préstamo asegurado por el edificio. Consideré poner esta estampilla en una caja de seguridad bancaria, pero podría congelarse cuando muera y los niños podrían encontrarla, escribió. Espero que estés leyendo esta carta, que tengas esta estampilla y que tú y mi nieta vivan felices. No pude parar de llorar después de leer la carta que terminaba así. Cuando le mostré la carta a mi suegro, resultó que mi suegra había dejado una carta similar para él. Sabiendo todo, mi suegro decidió participar en el plan por el bien de mi suegra, y llevamos a cabo todo exactamente como ella lo había imaginado. Mientras saludaba el altar conmemorativo de mi suegra junto a mi hija, le dije en silencio, «Madre, siempre serás mi suegra irreemplazable». «Vamos, llegaremos tarde», dijo mi suegro con los ojos también húmedos.
Me di la vuelta hacia el altar una vez más y grité fuerte.